Pueden sentarse, hermanos. Seguimos en esta serie sobre el matrimonio y estamos aprendiendo sobre el diseño divino acerca del matrimonio, su propósito de Dios acerca del matrimonio. Y lo que hemos podido evidenciar es que es un propósito eterno. El matrimonio no fue creado solamente para algo temporal aquí en la tierra, sino que tiene un propósito eterno. En el domingo pasado resaltábamos la conversión dentro del matrimonio como un pilar fundamental, es decir, es necesario que en el matrimonio sea el fruto del Espíritu Santo la guía y que las personas que contraigan el matrimonio dentro del cristianismo, en lo posible, no sea en yugo desigual, porque el alma va a tener una lucha allí entre la carne y el espíritu. Hoy vamos a hablar acerca del matrimonio como instrumento de santificación. El matrimonio como instrumento de santificación. Y para eso vamos a quedarnos, hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 33. Vamos a trabajar sobre ese fragmento de la Biblia, sobre el matrimonio como instrumento de santificación. El tema de la santificación, que incluso lo estábamos viendo ahorita en el libro de Hebreos, ¿cierto? Es un tema muy amplio en la Escritura, se toca de diferentes formas, pero siempre nos lleva al mismo punto, y es Cristo. Cristo como objeto, Cristo como instrumento, Cristo como propósito de la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, el matrimonio es un campo, es el medio en el cual un hombre y una mujer van a edificarse en santidad. El matrimonio fue creado para expresar, para vivir, para madurar en santidad, y ese es el propósito del matrimonio. Y nos lo resalta Efesios 5, 25 al 33, comparando el matrimonio, ¿cierto?,
como la relación entre Cristo y la iglesia. Ese modelo de matrimonio de Cristo como el Señor, ¿cierto? Y la iglesia como su esposa, es el modelo del matrimonio de los hogares cristianos. Y en ese modelo, si uno lo interpreta bien, Cristo, que es el esposo, procura que su esposa viva en santidad porque Él es santo. Es el mismo modelo que tenemos dentro de los hogares. Hay que procurar que nuestros hogares cada vez más vivan en santidad. Y en ese propósito estamos incluidos todos: madre, padre, hijos y la iglesia en general. Incluso aquí, si vemos que un matrimonio de un hermano de nosotros y la palabra y todo, procuramos que los matrimonios dentro de la iglesia Génesis, por ejemplo, sean un modelo de santidad, y en lo que podamos ayudarnos unos a otros en ese modelo es lo que debemos procurar. Entonces, una tarea de todos que vivamos matrimonios como instrumento de santificación. Muchas personas en el mundo, y quizás algunos de nosotros, nos casamos buscando felicidad. El propósito era que con esa persona yo iba a ser feliz. Pero nunca en la Escritura está ese propósito. No hay un texto que alguno de nosotros podamos decir que el propósito del matrimonio es la felicidad. Cuando ya nos casamos y ya estamos dentro de la vida conyugal, nos damos cuenta que ese propósito no se va a cumplir a menos que hayan otros propósitos en Dios que sean primero. Es decir, la felicidad, que sí podemos vivir felices dentro del matrimonio, es consecuencia de y no el propósito de. La felicidad en el matrimonio cristiano es una consecuencia de, y de todo, ¿de qué? De todo lo que estamos estudiando, y una consecuencia de vivir en santidad. Si mi matrimonio vive en santidad, será un matrimonio feliz. Pero si mi matrimonio no vive en santidad, no procura la santidad, no procura andar en el Espíritu Santo, no procura volver al diseño original que es en Cristo, pues la felicidad en nuestro matrimonio no será evidencia. No se podrá evidenciar. Entonces, muchos buscamos o se casan buscando la felicidad, pero Dios tiene un propósito con el matrimonio, y lo dice en Efesios. ¿Cuál es el propósito? La santidad. Debemos buscar la santidad. ¿Por qué? Porque es propósito eterno. ¿Qué busca Cristo con su iglesia? ¿Cuál es el propósito de Cristo con su iglesia? Nosotros que somos la iglesia. ¿Cristo ya está preocupado porque usted y yo somos felices? ¿Cristo ya está preocupado por buscar que usted y yo seamos felices? No. Él está preocupado porque cada vez más, como aprendimos ahorita en Hebreo, usted y yo seamos muertos al pecado y vivificados en Él, juntamente con Él. Ese es el propósito, y ese es el propósito en el hogar. El hogar tiene como propósito la vida en santidad. Entonces, desde la teología, desde los decretos de Dios, el principal del hombre es glorificar a Dios. El principal propósito del hombre es glorificar a Dios. Y dentro de ese propósito están nuestros hogares. La felicidad es una consecuencia, no es el fin. Yo no me casé para que el fin último, allá no importa, llevo 40 años de casado, pero al final yo quiero lograr ser feliz, así me vaya al infierno. Y parece ser que ese es el propósito de muchos hogares. Y batallan toda una vida para lograr eso. Pero nosotros como creyentes no es nuestro propósito ser feliz. Nuestro propósito es madurar en santidad para llegar al cielo. Por eso cuando a Cristo, a nuestro Señor,
capciosamente le preguntaron acerca de eso, él dijo, ¿no habéis leído? ¿Qué no han leído? Que en el cielo no hay matrimonio. Esa mujer pudo haberse casado con 5, con 6, con 7. En el cielo no se va a vivir esa vida conyugal que tienes aquí en la tierra. Por eso Cristo en ese fragmento cambia el propósito. Le está diciendo en pocas palabras, ustedes judíos que no creen, no han entendido el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio no es ser feliz aquí en la tierra. El propósito del matrimonio es crecer en santidad para que cuando usted llegue al cielo, llega en ese producto de andar en Cristo. Porque allá en el cielo, ya Andrea no es mi esposa, es mi hermana en santidad en Cristo. Eso es lo que yo voy a relacionarme con Andrea allá y cada uno con su cónyuge aquí. Pero mientras estamos en la tierra, ese es el propósito, ir creando esos lazos de santidad. Entonces, eso es lo que nos resalta esa relación entre Cristo y la iglesia que está citada en Efesios 5. Y comenzando por Efesios 5:25, por ejemplo, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Quién es la figura de Cristo en la casa? ¿La mujer? No. ¿Los hijos? No. ¿Quién es la figura de autoridad en la casa? El marido. Ahí comienza el proceso de santificación de un hogar. Si un marido no está haciendo lo que debe hacer dentro de la figura de autoridad de Cristo en la casa, es un matrimonio sin santidad. Yo no estoy hablando de jefatura aquí. Yo no estoy hablando de dictadores aquí. Y no estoy metiendo ese concepto en la casa. El marido no es un dictador, el marido no es un jefe, pero el marido es una persona con la autoridad de Cristo y debe ejercer esa autoridad de Cristo. Eso es lo que está diciendo el Señor allí. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, el amor dentro del hogar, ¿dónde comienza a germinarse? ¿En la esposa? No. ¿En los hijos? No. La fuente del amor en el hogar, ¿quién es? El esposo. Si un hogar se acabó porque no había amor, ¿sabe quién va a culpar a Dios de eso? A usted, marido. Y no estoy hablando del eros, y no estoy hablando del fileo, estoy hablando del amor que sostiene, el amor que revive, el amor que lleva a vivir en Cristo. Ese amor que está en 1 Corintios, que todo lo soporta, que todo, ese amor. Y eso es responsabilidad del esposo. Sí, yo también soy esposo y quisiera evadirla, pero no puedo. Si mi casa no vive en amor, la primera responsabilidad cae sobre mí, sobre el esposo. De casualidad, hace unos minutos hablaba con un hermano acerca de eso. No puedo culpar a mi esposa, no puedo culpar a mis hijos. Es la responsabilidad mía que el amor sea fundamento dentro de mi hogar. Y no el amor eros de deseo, no el amor de amistad ágape, fileo, sino el amor ágape. El amor ágape es un amor sacrificial, es un amor de pacto. ¿Se acuerdan cuando vimos un sermón sobre que el matrimonio era un pacto? Es un amor sacrificial. Ese amor comienza por el esposo. Es él quien va a cultivar y sostener eso en el hogar. Cuando vea que eso no está funcionando, tiene que sostener. Entonces, si un hogar se acabó por amor, se acabó no por Cristo, porque Él nunca es fuente inagotable, ¿no?, de amor. Se acabó por mi responsabilidad frente a eso. Y estoy hablándole a creyentes. Yo no estoy hablando de en el mundo impío donde el amor de Cristo no está. Entonces yo debo ese amor sacrificial. Ese es el problema, que a veces nosotros, los esposos, no queremos sacrificarnos.
Queremos que todo el mundo se sacrifique en la casa, menos él, menos yo. ¿Cierto? Para allá vamos. La responsabilidad de la mujer no es amar. La responsabilidad de la mujer es someterse. La mujer, Dios no le dijo ame directamente. La primera responsabilidad de la mujer dentro del matrimonio no es amar al esposo. Yo sé que esto suena tosco y quizá le rompe el corazón a algunos hombres porque la mujer no me ama. Pero si la mujer no le ama, es algo que usted tiene que trabajar, dice Efesios. La mujer tiene una responsabilidad con el esposo y es someterse, hermano. Si la mujer no responde al sometimiento, no al amor, al sometimiento, ahí sí yo tengo que evaluar mi relación. ¿Y qué es someterse? Someterse no es esclavitud, tampoco estoy hablando de que la mujer sea mi esclava. Lo que pasa es que voy a saltarme un poquito, pero para que entiendan un poco, porque el hombre, nosotros los hombres todavía seguimos en la misma actitud de Adán. Cuando Eva pecó, la actitud de Adán no fue decir, sí, Dios, yo descuidé mi autoridad en Cristo y se cayó el huerto por culpa mía. No. La actitud de Adán, ¿cuál fue? La mujer que me diste, o sea, yo no fui, fue la mujer. Hoy en día seguimos patinando lo mismo. Mire, yo no sé si esta palabra, y oro a Dios porque estoy casado y he pasado momentos difíciles, he hablado con algunos hermanos, pero yo sí le voy a decir algo, quizás no es el momento de extenderme en el estudio bíblico. Un matrimonio puede fracasar, claro que puede fracasar, por culpa del pecado, pero la responsabilidad siempre será del hombre, hermano. No importa lo que haya hecho o haga su mujer. La responsabilidad para Dios recae sobre el pacto que hizo con el hombre. Entienda eso, yo no puedo torcer la escritura frente a eso. La mujer cayó, pecó, es más, a nuestro Señor Jesucristo dice adultera. ¿Y qué pasa? Yo tengo que seguir ahí. Sí, adultera y te doy licencia bajo la ley de Moisés que te separe, pero adulteró porque tú fallaste. Antes de ese texto, lea lo que está en el contexto. Y eso es lo que dice la escritura. Y eso es lo que dice la escritura. Yo no puedo violentar eso, hermanos. Y quizás hay muchos matices, hay cuestiones particulares que no puedo tocar ahora. Sé que cada uno de nosotros tiene una situación particular. Pero cualquiera que sea su situación, evalúela. O cualquiera que fue su situación para dejar a su esposa, evalúela que usted tuvo una responsabilidad. No puede decir que toda la responsabilidad recae sobre su cónyuge. Y parto de una entrada para creyente. Si usted se casó o se junta con un impío y eso va a comenzar a andar mal, fue su responsabilidad. Y si usted después de haber llegado a la iglesia es creyente, llegó impío, se casó impío y ahora es creyente, usted tiene que procurar sostener el matrimonio en Cristo porque en Él hay promesa de que su cónyuge pueda cambiar. Pero como no esperamos en la voluntad de Dios, sino que nos apresuramos a tomar decisiones, es su responsabilidad. Y yo no puedo, volver, repito, con temor y temor aquí me paro. Pero he hablado con algunos hermanos y dije, no voy a torcer la escritura, prefiero reconocer cómo dice la escritura. Y aquí está diciendo que el amor es del hombre y de la mujer es sometimiento. Pero iba para allá. Ese sometimiento de la mujer, la palabra someterse allí, es una palabra griega que simboliza un asa, un pocillo, ustedes saben que tiene una oreja, ¿no? Es eso, es agarrarse de algo para ser más firme. La mujer se somete al hombre no para ser su esclava, sino para sentirse más segura en santidad con él. ¿Entiende? Pero esa garra, ese aferrarse, ¿sabe de qué depende? De esto que está aquí. De un hombre que ama. Un hombre que ama
en el contexto de Cristo, tendrá una mujer que se somete. Estoy hablando de una mujer cristiana. Esto no opera en una mujer que no es cristiana, porque no podemos darle a lo que no es lo que es. Una esposa, si yo soy creyente, y una esposa que es impía, y yo la amo conforme a Cristo, ella no está obligada a someterse conforme a la Escritura. No está obligada, porque es impía, no tiene el Espíritu Santo que la lleva a reconocer que ese hombre la ama. No entiende el amor ágape. Pero lo que dice en Corintios, que lo leímos y lo estudiamos, rápidamente, es que dice que si el que no es creyente ve a ese hombre que es creyente actuar como Cristo, Cristo hace la obra en ese impío para que el hogar moralmente se sostenga. Eso es lo que hace. El problema es que nosotros no le damos y no le soltamos la autoridad quien la tiene, que es Cristo. Entonces yo dejo a un lado el amor de Cristo y comienzo a actuar con mi fuerza y comienzo a actuar con mi pensamiento. ¿Y qué dice mi fuerza y mi pensamiento? Que si mi mujer no se somete, yo la voy a dejar. Yo la voy a dejar porque es que es una mujer que no se quiere someter a Jesús. En vez de comenzar a madurar en el amor de Cristo, para que sea Cristo a través de su promesa quien haga que esa mujer moralmente cambie. Y cuidado, porque el texto dice que no solamente cambia moralmente, puede que llegue al arrepentimiento. Y muchos casos hemos vivido. Muchos casos hemos vivido. Y yo no sé, me voy a atrever a usar la ilustración porque es un caso que tenemos aquí, porque de pronto decir, no, pero esos casos se dan. Yo estoy muy contento en estos días. Yo casi no expreso ser contento. Entonces ya me decían unos estudiantes que si yo era amargado en todos lados. Y sí, y me dicen aquí en la iglesia que si yo soy amargado. Y yo me puse a analizar, en la iglesia me dicen que soy amargado, en la casa me dicen que soy amargado, aquí los estudiantes que si soy amargado. Jesús, revísate, ¿oíste? Porque parece que tu carisma no es muy bueno. Pero comenzaba a pensar en estos días que estoy muy contento. Y voy a hacerlo públicamente acá. Mi suegra, la señora Amparo, es una señora que llegó a los pies de Cristo. Eso tiene una historia muy larga. Pero es una señora que se mantuvo. Ustedes la han visto aquí. Yo estoy muy contento porque el señor Hernando haya llegado a los pies de Cristo. Fue una mujer que a pesar de que tenía un hombre impío, no dejó de someterse. Y Dios le concedió. ¿Entiende? Y usted y yo no somos diferentes a eso. Usted y yo no somos diferentes a eso. Lo que pasa es que a veces no le creemos a Dios. Claro que el proceso es difícil. Y claro que es doloroso. Aguantarse una persona que está ahí rebelde, que está ahí, que no quiere, claro que es difícil. Pero Dios es el Dios de todo poder, de toda gloria, de toda obra. En ese Dios que creemos, Él es capaz de hacer todo lo que es posible. Pero a veces tomamos decisiones no confiando en esto. Entonces, el modelo de la cruz, el modelo de Cristo, es que el hombre debe entregarse a la mujer amándola para santificarla. Ese es el modelo. Y ese ha sido el modelo siempre. En el huerto lo mismo. ¿Quién fue el primero? Adán. ¿Y qué le dijo Dios? Ahí te entrego a una mujer para que la santifiques. ¿Y sabes lo que dice después que pecó? Dios, ahí está, tú me la diste. Esa mujer que me diste fue lo peor. Eso fue lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el pecado. Entregar una cosa para sentirse aliviado, cuando la verdadera lucha está en Cristo. Y vuelvo y repito, hermanos, yo sé que es difícil. Yo no estoy anulando que el matrimonio no tenga dificultades. Yo no estoy anulando que no sea difícil. Pero sí es claro que Dios en su palabra nos da alternativas para todos esos procesos. No corramos apresuradamente. Vamos a perseverar en la fe. Vamos a confiar en el Señor. Vamos a orar. Vamos a estar ahí pegados a su palabra. Y que sea Dios obrando.
Antes de tomar cualquier decisión, que siempre sea Dios obrando, que sea Él el socorro oportuno para nosotros, como dice su palabra. Y no agrandemos el mal, no apresurándonos hacia el mal, porque no es conveniente. Dime, Mario. La mujer vivía, que no se sometía, no obedecía, por las consecuencias. Ahí se mantuvo de amor, a pesar de todo. Otro creyente firme con una mujer que no se sometió nunca, incluso en los momentos más difíciles de él, como le reconoció, pero vamos a ver el amor del hombre, pero ahora voy a otro caso, el amor de la mujer. Cuando uno va y ve a la gente del esposo trabaja, que era un hombre tonto, grosero, era soberbio, y el amor de ella fue el que sostuvo, ella fue la que sostuvo el hogar, o sea, diciendo que el amor también debe ser para llevar la cabeza, el amor es recíproco, es recíproco, porque claro, yo también de Azarí se sostuvo, y si no es por Abigail, muere grabado, lo matan. Una cosa sacrificial. Miren, quiero que se entienda algo. Estoy hablando de la fuente primaria, de la responsabilidad del hombre. Ahora, tú lo dices muy bien, Mari. ¿Abigail amó a Nabal o se sometió a Nabal? ¿Amó o se sometió? Porque por amor ella sabía que ese hombre debía morir, se lo dijo a David, y debería matarlo. Fue por obediencia, fue por sometimiento a que ella sabía que ese era su esposo, con todo lo tirano que fuera. Ella no podía violentar la norma judía de que ese era su esposo. Y yo no estoy diciendo que entre la relación entre parejas no hay amor mutuo. Obvio que el ágape está ahí cuando son creyentes, fruto del Espíritu Santo. Yo estoy hablando aquí del amor como producto de la santificación en el hogar, que es primariamente dado al hombre. Yo no estoy diciendo que mi esposa o la esposa de los hermanos aquí no se puedan amar mutuamente con el ágape, porque tomando el amor como parte del fruto del Espíritu Santo, todos, tanto la esposa como el esposo creyente, tienen el Espíritu Santo, o sea que el ágape fluye. Pero el amor como objeto de santificación en mi hogar es deber mío cuidarlo, deber mío alimentarlo en el hogar como esposo. Eso es lo que dice la Escritura. Ese es el deber mío. Y el deber de la esposa, debido a ese amor, su respuesta como creyente debe ser el sometimiento al esposo en amor, así como usted agarra un pocillo con el asa. Pero cuando el pocillo no tiene asa, ¿cierto? Es incómodo agarrarlo. Imagínense una bebida caliente en un pocillo que no tiene asa. Eso es un hogar donde el padre o el esposo no alimentan el amor. La esposa se vive quemando ahí, porque no tiene dónde agarrarlo. Y vuelvo y repito, soy yo esposo y eso estoy predicándome a mí. Pero así dice la Escritura. Marido, amad a vuestras mujeres. No dijo esposas, amad a vuestro marido. Se da por cuestiones del Espíritu Santo cuando los dos son creyentes. Pero como objeto de santificación es responsabilidad del esposo. Eso es lo que dice la Escritura. Y ella, su respuesta es someterse a ese amor. Someterse a ese esposo que ejerce esa autoridad con amor. Entonces, eso es donde está llamándonos. Y en el versículo 26, quisiera que un hermano lo leyera, el 26, 5:26. Para santificarse, habiéndole considerado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo nos santifica a nosotros, ¿cierto? Está hablando de Cristo y su iglesia. ¿Quién nos santifica? Lo aprendimos ahorita en hebreo, Cristo. ¿Por qué nos santifica?
porque Él es el único que es capaz de matar el pecado y vivificarnos en espíritu. En el matrimonio se cumple la misma figura. Mi deber con mi esposa es santificarla. No estoy diciendo, y no dice el texto, que es que yo voy a tratar de que ella peque menos o peque más. No. Pero yo debo ser objeto de edificación para que ella peque menos o peque más. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces a la semana usted se sienta o se sentó con su esposa a edificarla en la palabra? ¿Cuántas veces usted, y no le sacó solamente Efesios 5, 20 algo, sométase, no? ¿Cuántas veces hicieron estudios? ¿Cuántas veces hubo charlas amenas donde ustedes discutieron un tema bíblico? ¿Cuántas veces lo hacen a la semana? Con su esposa, los esposos que estamos aquí. ¿Cuántas veces lo hacemos? Porque eso es lo que dice ahí de santificar a la esposa. Es llevarla a la palabra para que ella crezca en santidad. Porque yo no soy el que la va a hacer crecer, es Cristo a través de la palabra. Su deber como esposo es edificar a su esposa para santificarla. ¿Y quién santifica? La palabra. Usted, no importa la esposa que tenga, su deber es santificarla. Ahora, no es sentarla tampoco ahí al frente, ven acá que te vamos a hacer un estudio bíblico sobre... No. Pero en las charlas amenas que tengan todos los días, si se sientan todos los días en la cocina a tomarse un café, aproveche para que en ese momentico usted a tu esposa le santifiquen algo. Llévela a la palabra, es su deber. No es el deber del pastor de la iglesia. Ahí no dice que el pastor, ahí no dice que un hermano de la iglesia. Yo puedo hacer estudio bíblico aquí y usted puede venir con su esposa o su esposa puede venir sola, no hay problema. Pero eso no es mi deber y no es la función principal. Esa función recae sobre el esposo. Eso es lo que está diciendo allí, para santificarla. Como Cristo nos santifica a través de la palabra. ¿Cómo nos santifica nuestro Señor? A través de la palabra. Yo debo hacer lo mismo con mi esposa. No necesariamente, vuelvo y repito, porque yo sé que hay situaciones, no puedo tocar todos los aspectos. Pero algunos me pueden decir, Jesús, pero ¿cómo hago si mi esposa no quiere escuchar nada de la palabra? Es que no tiene que ser directamente. Comienza cambiando el comportamiento de nosotros. Eso santifica. Si yo soy la imagen de Cristo, santifica al otro. Comienzo por de pronto cualquier día hablando de Petro, hablando del que ella quiera hablar, yo me le voy metiendo con la palabra. Pero semanalmente yo tengo que estar en ese ejercicio. Si yo me siento, ella se sienta en el carro conmigo ahí y son 20 minutos en la moto atrás, hombre, vamos a comenzar a hablar de la palabra. A pesar de que ella quiera pelear, que ella quiera, usted trate de llevar eso a la palabra. Pero no. ¿Cuál es la respuesta del hombre pecador? Y yo lo he hecho, porque tengo residuo de eso. ¿Sabe lo que hace uno? No quiere es aislarse. No quiere hablar con ella de nada que la santifique. Porque como ella es rebelde y no quiere someterse, entonces yo no voy a hablar con ella. Y las mujeres aquí lo saben, entonces uno se aísla. Y eso comienza a ahondar más en el problema. Porque el mandato bíblico es ese. ¿Qué hace Cristo con nosotros? Cada vez que usted y yo pecamos, Él se aleja. Él se va mientras se nos pasa. No. Él nos busca para santificarnos. Lo mismo hago yo con mi esposa. Yo tengo que buscar para hablar de la palabra con ella, para hacer estudio con ella, para edificarla a ella, para que sea ella creciendo en Cristo. Es su deber, esposo. No es deber de pastor, no es deber de una prédica en internet, es su deber que usted santifique a su esposa, pero nos hemos descuidado de eso. Sí, no somos malos esposos. Yo no estoy diciendo aquí que seamos malos y no se vaya la percepción de hoy de eso. Estamos creciendo en santidad, para eso es la Escritura, por eso hablo siempre en primera persona. Yo. Y no lo hablo porque no lo haga, lo hago porque lo hago y lo hablo porque tengo que crecer en eso y tengo que arrepentirme de muchas cosas que no hago, ¿cierto? Pero tengo que irme a la Escritura, porque eso es lo que dice la Escritura. Quien santifica a mi esposa, que es Cristo, y aquí en la tierra y en mi deber soy yo. Pero esa santificación, repito, no es para que ella no peque. Ahí el texto
está ilustrando es que yo debo edificarla en la palabra y ella se limpia a través de eso. Y es mi deber como esposo, incluso con los hijos también, pero primeramente con la esposa. Entonces, la esposa es una representación de la iglesia y su relación con Cristo, ¿cierto? Versículo Efesios 5:22 dice: las casadas, ¿cierto?, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sí ven la orden? Yo no estoy inventando otra orden, esa orden está ahí. Esa es la orden dentro del matrimonio. Repito, esa es la orden dentro del matrimonio. No, yo no me estoy inventando otra orden. La mujer debe estar sujeta a su esposo. Pero ojo, esta sujeción no es inferioridad y no es esclavitud. No está diciendo allí. Por eso le digo y le expliqué el término. El término no es esclava. El término es agarrarse de algo que me da firmeza. Eso es lo que significa sujeta allí. Agarrarse de algo que me da firmeza. Nuestras esposas se van a agarrar de nosotros con firmeza, proporcionalmente al amor de Cristo que nosotros manifestamos en nuestros hogares. Eso es lo que dice la Escritura. Pero esta es una esposa creyente. Ojo, esta es una esposa creyente. Esto está escrito para creyentes. ¿Qué pasa? Vuelvo y repito, cuando mi esposa no es creyente. Entonces, Dios le concede, por su misericordia, que moralmente ella cambie. Y es posible que su misericordia sea aún mayor y llegue al arrepentimiento. Pero eso es potestativo de Dios. Eso no es potestativo de lo que yo haga, ni de lo que otros hagan. Pero ella tiene un orden. Hay un orden aquí funcional, y el orden es que ella se sujeta a un esposo que la ama. Ella se va a sujetar a una mujer creyente. Siempre se va a sujetar a un esposo que expresa el amor en el hogar. Todas las esposas que están acá y tienen esposos que estamos acá, en la medida que nosotros crezcamos en el amor de Cristo y lo proyectemos en la casa, nuestra relación con nuestras esposas va a mejorar. Va a avanzar en santidad. Es sencillo, la fórmula, no está complicado. El problema es que tenemos que decidir entrar en la ecuación. Tenemos que decidir hacer lo que la Escritura nos dice. Entonces la iglesia también se sujeta a Cristo. ¿Y por qué usted se sujeta a Cristo? ¿Quién de nosotros está sujeto a Cristo por obligación? ¿Quién vino hoy por obligación? ¿Quién está cantando a Cristo por obligación? ¿Quién está escuchando este sermón por obligación? ¿Quién está orándole a Cristo por obligación? Porque si lo está haciendo por obligación, usted es una esposa no convertida. La iglesia se subordina a Cristo y se sujeta a Cristo, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia se sujeta a Cristo? Porque lo amamos. Porque lo amamos, porque reconocemos el amor de Él en nosotros. Recuerden, Cristo es el esposo de nosotros. ¿Y Él con qué está orando con nosotros? Con amor, no con ira. Está orando con amor. Y en respuesta a ese amor que está haciendo la iglesia, se sujeta. Esa es la relación que está describiendo acá. Ahora, si usted se está sujetando a Cristo por obligación, mire, hermanos, la vida cristiana se le va a volver insoportable. Se lo cuento de una vez. Si usted va a sujetarse a Cristo por obligación, va a ser lo mismo que ese matrimonio de aguante y aguante y aguante hasta que va a reventar. Uno se sujeta a Cristo porque ve de Él el amor hacia nosotros. La iglesia se sujeta a Cristo no por los mandatos bíblicos, no por la palabra. Es porque vemos que Él nos ama y yo me agarro de lo que me ama. ¿Y quién me ama? Cristo. ¿Entiende? Lo mismo en el hogar.
Es la misma aplicación. Entonces, la iglesia se sujeta a Cristo no porque Él la obligue en sí mismo, sino porque Él nos da de su amor. Y eso nos llena de confianza de vivir sujetado. ¿Quién de nosotros va a querer soltar esa vasija o ese vaso que es Cristo? No, si usted todos los días ve su amor. Ahora, quien no ve su amor es aquel que se suelta. Es aquel que ve la cosa como tediosa y la vida cristiana como sin resultado. Todo el que anda así, viendo la vida cristiana como sin resultado, como que es tedioso, como que me toca aquí, ya me toca venir a culto y ya estoy escuchando a Jesús más de una hora y aprender las prédicas y cantar y orar y venir a todo. Cuando usted está así, usted no está experimentando el amor de Cristo en su vida. Porque lo dichoso es andar en las cosas del Señor. Lo dichoso es sentir eso. Y cuando un esposo, nosotros los esposos que estamos aquí, amamos a nuestras esposas, también ocurre lo mismo. La esposa no se sujeta a nosotros por obligación, sino por una decisión de amor que ve hacia ella. Y ahí el hogar no va a haber fracaso. Va a haber problemas, obvio, eso no se va, pero fracaso no, porque en Cristo nada fracasa. Y por último, dice en Efesios 5:32, para terminar, ¿qué dice allí? Quiero que lo lea un hermano. Efesios 5:32. Grande es este misterio. Yo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo no entendía este misterio. Pablo estuvo casado, era viudo. El matrimonio es un misterio. Todas estas cosas que uno dice, pero esto es como pesado. No, Dios lo pone fácil, pero es un misterio. ¿Qué quiere decir que sea un misterio? Que no se va a entender a simple vista ya, de tajo. Yo salí hoy, escuché el sermón y ya en mi vida yo voy a ser un hombre que va a amar a mi esposa y ya todo se va a arreglar en el hogar. No. Un misterio es una cosa que uno va dando paso a paso hasta resolverlo, ¿no? Va resolviendo. Bueno, la idea de hoy, con este sermón y con lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, es comenzar a dar el paso a paso, para que el misterio revelado a través de la Escritura comience a dar efecto en nuestra vida. Es paso a paso, hermanos, no corran. Yo no estoy pidiéndole que ya salga un hombre amoroso de aquí, que ya salga una mujer sometida de aquí. No, pero sí hay que entender que a pesar de que sea un misterio, ¿cierto? No es un enigma irresoluto, tiene solución. Su situación matrimonial tiene solución. Mi situación matrimonial siempre tendrá solución en Cristo, basado en el amor que yo debo profesar y basado en el sometimiento de mi pareja como respuesta a ese amor. Entonces, un matrimonio, a manera de conclusión, centrado en Cristo, nos moldea, nos cambia a la imagen de Él, procura la santidad, ¿cierto? Procura vivir una vida en santidad y nos prepara para un matrimonio eterno. Si nosotros ahorita aquí no cogemos el molde de lo eterno, entonces es posible que no vamos a estar una eternidad casados con Cristo. Porque en la eternidad casados con Cristo será el mismo modelo. Por eso someternos a Cristo ahora no puede ser una obligación. Y someternos, su esposa, al esposo, no puede ser una obligación. Es una respuesta al amor. Es una respuesta al amor con la autoridad de Cristo. Esto quería compartir con ustedes, hermanos, sobre el matrimonio como fuente de santificación o instrumento de santificación.